Matemática. Octavo grado. Propiedades de la media aritmética. Bienvenidos jóvenes a su teleclase de octavo grado. Qué bueno iniciar la semana con matemática. ¿Cómo has estado, Anita? Yo muy bien, yo tenía muchas ganas de regresar. ¿Y tú cómo estás? Pues yo muy bien. Nos hemos preparado para un nuevo reto. Oh, un nuevo reto. Estamos estudiando estadística, ¿cierto? Sí. Así que preparemos nuestro libro de octavo grado. ¿Listos? Y en esta ocasión nos vamos a ubicar en la página 177. 177. Y como tú lo mencionabas, estamos trabajando estadística. Y ahora vamos a ver un concepto muy importante. Bien. Para ello te presento el problema inicial. Porque de este es que vamos a deducir ese concepto que te menciono. De acuerdo. ¿De qué La trata ese problema? Mira, he traído acá esta tablita para representar todos los datos que están ahí en el problema, porque si damos lectura al problema inicial, habla de dos empresas. Ahí están, empresa A, empresa B. Y también habla de la cantidad de empleados que tiene esa empresa. En el caso de la empresa A, según la tabla, ¿cuántos empleados tiene? 25 empleados. Y para la empresa B, 15 empleados. y además nos proporciona el salario promedio que paga esa empresa a cada empleado. En el caso de la empresa A, El salario promedio es $350 y en el de la empresa B, es $600. bien, con esos datos lo que nosotros tenemos que responder es lo siguiente. ¿Cuál es el monto mensual que la empresa tiene que tener al final del mes, valga la redundancia, para poder pagar a todos sus empleados? La cantidad de dinero que ocupa para el pago de salarios, básicamente. Sí. Y nosotros conocemos la cantidad de empleados y el salario promedio. Salario promedio. ¿Te recuerda algo que vimos en clases anteriores? Promedio es como la media aritmética, ¿cierto? Cierto. El salario, bueno, cuando hablamos de promedio, es como hablar de la media aritmética de un conjunto de datos. En la escuela suelen ocupar mucho esto. ¿En qué? ¿Te recuerdas? En las calificaciones, Sí. Doris. Siempre mencionan tu promedio es tanto en este periodo, tu promedio en el año es tanto, o sea que hacen referencia a la media aritmética de las calificaciones. Sí, esa es una medida de tendencia central que da pues como el panorama de la calificación que tuvimos en el transcurso del trimestre o de periodo. Exacto. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo encontramos qué operación debemos de efectuar para encontrar ese monto mensual para la empresa A? De acuerdo. Vamos a la solución. Sí, Sí. ya vamos a la solución. Hace un par de semanas estuve trabajando con Wendy unas cuestiones sobre la media aritmética y para calcularla tenemos que sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos. Sí, ese es el proceso para calcular la media aritmética. Quiere decir que esto es como que cada empleado tuviese ese salario, ¿o no? Sí, y algo muy importante, Anita, de recalcar es que este no quiere decir que todos los empleados ganen $350. Es cierto. Ahí lo que está diciendo es que en promedio todos ganan 350. Más o menos 350. Puede ser más o puede ser menos. Sí, O sea que para encontrar el monto mensual, el total, puedo tomar la media aritmética, o sea, el promedio, y multiplicarlo por la cantidad de empleados. ¿Es así? eso es correcto. Quiere decir que si yo multiplico los $350, ¿cuántas veces? Pues 25 veces porque es la cantidad de empleados. ¿Cuánto va a ser ese producto?
¿Puedo usar calculadora, Doris? Sí, el producto incluye números bastante grandes, entonces podemos usar la calculadora. Eso da 8,750. 8,750. Bien, eso para el caso de la empresa A. Ah, Ahora pasemos al caso de la empresa B. de acuerdo. ¿Cómo sería? ¿Ustedes cómo creen? Un proceso similar. Un proceso similar, ¿no? Sí, Al de la empresa A. O sea que tenemos que multiplicar el promedio por la cantidad de empleados de la empresa B. sí. Acá voy a colocar algo para que no digan que no damos respuesta. La respuesta sería $8,750. Sí. Ahora sí, para el de la B. ¿Me Es decías? 600. Los $600, que es el salario promedio multiplicado por 15. 15. 15. ¿Y cuánto es ese producto? Bueno, 6 por 15 es 90. Ah, Y le agregas los ceros sí, ese sale fácil, no es necesario usar la calculadora. para que vean que yo me acuerdo Buenas de las tablas de técnicas. multiplicar. Bien, o sea que la respuesta sería, en el caso de la empresa B, su monto mensual es $9,000. $9,000. Bien, Qué fácil. sí, bastante fácil. Es un análisis que no requiere de mayor complicación. Pero también tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Doris? Fíjate que la empresa B, dado que los trabajadores eran muy buenos, En su trabajo. sí, Como personas también. sí, decidió hacer un aumento de $50. Y la pregunta es, ¿cuál es el nuevo salario promedio? O sea que modificó el salario de todos aumentando $50 y tenemos que volver a calcular el salario promedio. Sí. Pero no tenemos el salario de cada empleado. Anteriormente solo conocíamos, bueno, el monto total acá, el monto mensual. O sea que con lo que tú dices podemos encontrar el nuevo monto total y luego distribuirlo para obtener el salario promedio. Sí, porque no tenemos los datos puntuales de cada empleado como para ir sumando y luego sacar la media aritmética. Sí, tienes razón. Entonces saquemos el nuevo monto mensual que tiene la empresa B. ¿Cuál sería? 9,000. Bueno, lo que ya tenía, Exacto, 9,000. 9,000. Y a eso tenemos que agregar ¿qué? Los $50 que le aumentó a cada empleado. Los $50 que aumentó a cada empleado. Fíjate que yo he traído un esquema para que ustedes comprendan mejor eso de aumentar $50 a cada empleado. En este caso, si me ayudas, acá los círculos representan a los 15 empleados que tiene la empresa B. Ujú. Quiere decir que a cada persona le dieron $50. $50 hasta llegar a Al las último. 15 personas. Implica que lo que tenemos que agregar en este caso es 50 ¿cuántas veces? 15 veces el número de empleados. O sea que hay que agregar 50 por 15. 15. Y para obtener ese valor tenemos que efectuar esa operación. Bueno, hagámosla entonces. Por cuestión de tiempo, vamos a hacer así. Eso es 9,750. 9,750. Bien, ahí tenemos el nuevo monto mensual. Y para el nuevo salario promedio, Ujú. ¿qué tenemos que efectuar?
Como ese es el total, nos quedaría dividir entre la cantidad de empleados, que son 15. Exacto. Sería 9,750 entre 15. Y tú ya me tienes ese resultado. 650. 650. ¿Sabes? He observado algo. ¿Qué cosa? En este caso, si te fijas cuál era la media que teníamos inicialmente. Ah, era 600. Si lo representábamos con esta letra. Bueno, que no era un... Espera, la voy a volver a hacer. ¿Cómo se llamaba esta letra? ¿Te recuerdas? Es que tiene así como de... No. La letra mu. Mu. Sí, este era 600, pero la nueva media, o sea, el nuevo salario promedio nos dio 650. 650. Ahí lo tienes a la Implica que a la media le he sumado 50 y he obtenido 650. 650. Ah, y esos 50 son lo que se le aumentó a cada dato, a cada salario. sí. O O sea- sea que no teníamos que hacer este proceso. Bueno, pero tuvimos que hacerlo para ver esa cuestión de que si nosotros aumentamos una cantidad, le sumamos una cantidad a todos los datos, la media también Se ve afectada. por esa cantidad. También hay que sumársela a la media. Sí, muy interesante información. Bien, pero fíjate que la empresa A tampoco se quedó atrás y quiso hacer un aumento al salario de los empleados, pero de un 20%. Entonces, la empresa A hizo un aumento del 20%. Sí, 20%. Significa que en el caso de la empresa A, si este es el monto mensual, este es mi 100%, tengo que sumarle el 20% de esto. exacto. ¿Me puedes prestar otro plumón negro? Porque este casi no pinta. O sea que el nuevo monto mensual, Aquí lo tengo yo ¿cómo también. sería? El nuevo monto mensual en el caso de la empresa A sería igual a lo que ya tenía, 8,750 más el 20% de el eso. 20% de esto, que es 0.2 por 8,750. Exacto. Y al hacer esa operación, Sí, la voy a ¿me hacer en ayudas, la por favor? calculadora, 8,750 más el 20%, que es 0.2 por 8,750. Eso es igual a 10,500. 10,500. Y ahora sí podemos calcular el... 10,500 dólares. Sí, Y ahora tenemos que calcular el nuevo salario promedio. exacto. Si ya tenemos el total, solo nos hace falta dividirlo entre la cantidad de empleados, que es 25. 25. O sea que tendríamos que hacer 10,500 entre 25. Y eso es 420. 420. Su nuevo salario promedio es 420 dólares. Bueno, más o menos, entre esa cantidad, fondará el salario de los empleados. Pero, ¿sabes? Lo he pensado de esta otra manera. Como a los empleados les van a aumentar el 20% de su salario, implica que si el salario yo lo multiplico por el 120%, obtendría esa nueva cantidad. ¿Te refieres a el salario anterior, el Sí. 350? Exacto. Si yo lo multiplico 350 por, El 120%. que es 1.2. Ujú. Y eso si lo hacemos en la calculadora nos da 420. O sea que nos da esta misma respuesta. Podemos utilizar una multiplicación ¿Sí? en lugar de hacer la suma y la multiplicación así. Sí, exacto. Si te fijas es el 100% que ganaba más los otros 20, por eso es el 120%. Bueno, aquí se multiplicó por un número y aquí se sumó. ¿Sí? Y la media en el caso de esta empresa era 350.
Si yo multiplico eso por 1.2, me va a dar 420. Sí, o sea que si multiplico eso, en efecto nos da eso. O sea que igual que en tu caso, pude haber realizado la multiplicación para encontrar el nuevo promedio. Sí, y esas dos de multiplicar un valor a cada dato, la media se ve afectada también al multiplicarla por ese valor. Sí, y esas son dos propiedades de la media aritmética. Bueno, Muy bien. Solo voy a corregir que aquí es 420. Aquí. es cierto, 420. Listo. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí. Les invitamos a que practiquen los problemas que están en el libro de texto. Incluso en la conclusión del libro aparecen dos problemitas más. Ustedes los pueden revisar y también que resuelvan los ejercicios. Del cuaderno de ejercicios para que sigan practicando estas dos propiedades de la media aritmética. Bueno, nos vemos a la próxima.